Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Amén. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra. Qué importante es que entendamos lo que dice este libro, lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es para salvación, esto es para llevarnos a la vida eterna. Por eso es tanta mi insistencia siempre de que escudriñemos la palabra. Amén. Hemos estado hablando respecto al rapto. La venida de Dios está cerca. La venida de Dios por su iglesia para encontrarnos en las nubes está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Yo te invito a que leas las citas de la Biblia que estudiamos aquí en estos videos que con mucho amor te compartimos para que pidiéndole a Dios que nos dé discernimiento de su palabra. Amén. Hoy hemos llamado este tema, por gracia sois salvos. Amén. Y vamos ahí a Mateo 24:32, tiene que ver algo a razón de lo que hemos estado compartiendo. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿A qué se refiere la palabra de Dios que acabamos de leer? Se refiere a Israel. Israel en 1948 vuelve a ser nación y dice que es la última generación. ¿Y cuánto dura una generación? 80 años, dice la palabra de Dios. 85 los más robustos. Amén. Entonces, estamos por cumplir esta generación y dice la palabra de Dios que de la higuera aprended. Esto se refiere a Israel. Entonces nosotros estamos viviendo la última generación, estamos viviendo los últimos tiempos y dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra no pasará. Por eso dice que de la higuera aprendamos. Amén. Entonces nosotros estamos viviendo la última generación. Es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Y esto no es para asustarnos, esto es para alegrarnos. Lo que debemos hacer es apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, venir a Cristo, arrepentirnos, creerle a Jesús y pedirle que tenga misericordia y que nos lleve con Él en ese viaje maravilloso que será a las bodas del Cordero cuando Él venga en las nubes a recoger su iglesia. Amén. Y vamos ahí, Apocalipsis 3, 8 al 11, y veamos qué dice la palabra de Dios. Dice a la iglesia de Filadelfia. Dice 3, 8 al 11. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. La palabra de Dios nos enseña que dice que Él abre la puerta y nadie la cierra, o Él la cierra y nadie la abre. Y aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice, como has guardado mi palabra. Amén. Y no has negado mi nombre. No debemos negar el nombre de Jesús, pero ¿cómo negamos lo que no conocemos? Amén. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le está diciendo aquí la palabra de Dios a la iglesia de Filadelfia? Dice, no eres muy fuerte, pero no has negado mi nombre. Dice, por lo tanto, yo vendré y castigaré a los mentirosos. Amén. Dice, y te libraré cuando venga aquel día. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. Está hablando de los tiempos finales. Entonces, la palabra de Dios nos aclara y es muy clara donde nos dice
que todo el que sea fiel, que todo aquel que crea en Él, que se aparte del pecado, dice que Él lo levantará. Él lo llevará a las bodas del Cordero. Amén. ¿En dónde inicia esto? Esto inicia el día de Pentecostés. El día de Pentecostés viene la salvación para los gentiles, cuando se rompe el velo del templo y viene la gracia de Dios y Dios trata con los gentiles. Amén, porque Israel no lo reconoció. Israel lo desechó, Israel lo llevó a la muerte de cruz. Y ahí viene ese tiempo que tenemos nosotros para alcanzar la vida eterna. Y ese tiempo está por concluir. Por eso es tanta mi insistencia. ¿Por qué? Porque la gente desconoce, porque la gente está ocupada en otras cosas y esto le parece locura, pero no es locura, es real. Lo que estamos viviendo hoy, nosotros estamos viviendo ya los últimos tiempos, pero dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él, que confía en Él, que tiene fe en Él, dice que Él lo librará de la ira venidera. Amén. Y si vamos allí a Romanos 11 nos aclara mejor lo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando de Israel. Y dice que fueron desgajados, fueron quitados, y nosotros fuimos injertados. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está hablando de Israel y de nosotros. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Aquí está hablando de Israel. Israel fue desechado por Dios. En aquel tiempo, cuando Él se fue de este mundo, que resucitó, que vino y ofrendó su vida para darnos salvación a ti y a mí, Israel fue dispersado por el mundo. Y entonces el día de Pentecostés inicia la salvación a los gentiles, a la iglesia de Dios. Pero ese tiempo está por concluir. Pero dice, ellos fueron desgajados de la rica savia. De las ramas fueron quitadas. Se refiere a Israel. Dice, pero tú siendo olivo silvestre, nosotros siendo pecadores, siendo del mundo, nos da la oportunidad de ser injertados en el lugar de ellos. Dice, pero no te llenes de soberbia contra ellos, porque los que sustentan la raíz son ellos, no tú. A ti se te da la oportunidad de ser salvo por la fe y por la gracia de Dios. Amén. Entonces hay un tiempo que Dios le da a los gentiles para alcanzar la salvación, y ese tiempo está por concluir. Entonces la iglesia, los gentiles, nosotros, no estaremos en la gran tribulación. Y la venida de Dios está muy cerca en ambos, porque hay una semana que se llama la 70 semana de Daniel, que eso lo vamos a ver en unos videos posteriores a este que estamos haciendo, para que nosotros podamos comprender realmente el tiempo que estamos viviendo. Amén. Y veamos lo que nos dice aquí mismo en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes,
en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice que no quiere que ignoremos lo que le ha pasado a Israel. Dice, endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios nos aclara que el tiempo para que Dios trate con Israel es hasta que nosotros haya concluido el tiempo. ¿De qué tiempo habla? Del tiempo que se nos dio para que nosotros alcancemos la salvación, para que posteriormente, cuando venga Jesús y ponga los pies en la tierra, empiece a tratar con Israel. Por eso qué importante es que comprendamos nosotros el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles está por concluir. Concluye en el rapto, amén. Y ahí el Espíritu de Dios se va de este lugar. Pero veamos qué dice el 26. Y luego todo Israel será salvo. Después de que nosotros ya concluimos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya concluido Dios con nosotros, que nos hayamos ido a las bodas del Cordero. Entonces dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí ya nos está hablando de Israel. Amén. Vamos otra vez a Mateo 24 y veamos qué dice Mateo 24. Amén. Mateo 24, 36 al 51. Dice la palabra de Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel, prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta palabra nos explica y nos dice que como en los días de Noé, así estamos hoy. La misma maldad, otra vez más maldad hoy que en los días de Noé. Pero la gente no cree, la gente se burla, la gente se ríe, se mofa de las cosas de Dios, no le pone interés porque no hay discernimiento, porque no hay entendimiento. Y la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos pensemos. Y dice que tomará uno y el otro será dejado. Eso es en el rapto, amén, cuando Él venga a recoger a su iglesia.
Tu esposo se irá, tu esposa, tus hijos, los chiquitos, los niños, porque los niños son de Dios, aunque tú seas malo, aunque nosotros seamos malos. Amén. Eso sucederá en el rapto. Entonces la palabra de Dios dice que estemos preparados, que creamos en las cosas. Dice que no seamos como en el día de Noé. Cuando vino el diluvio, entonces vino la destrucción al mundo. Así, cuando Dios venga y recoja su iglesia para llevarla a las bodas del Cordero, entonces vendrá destrucción al mundo como nunca lo ha habido. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque no entendemos. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque no conocemos la palabra. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque no estamos en esas. Estamos inmiscuidos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, y a Dios lo hemos puesto como segundo término. Dice, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé quién se quiere esperar a eso. Yo la verdad no me quiero esperar a eso, amén, porque yo me quiero ir con el Señor. Y es a lo que te estoy invitando, porque hay todo un proceso que hay que hacer. Hay que creer en el Señor, hay que creerle, hay que ser bautizados en su nombre, hay que alejarnos del pecado, hay que alejarnos de la maldad, de todas las cosas que a Dios no le agradan si nosotros queremos irnos en el rapto. Y el tiempo está concluyendo. Hoy vemos lo que dice Mateo 24 al inicio. Oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Todas esas cosas ya están en proceso. Estamos iniciando y la venida de Dios está muy cerca. Amén. Y dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios y verdadero, vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. El otro día ya leíamos esta cita. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, qué bueno que se apartaron de la idolatría. La idolatría no es solamente hincarte a la madera, al oro, a la pintura. La idolatría es amar más las cosas, la lascivia y todas esas cosas, las cosas materiales. Todo aquello que amemos más que a Dios es idolatría. Y Dios quiere que nos apartemos de todas esas cosas. Dice, para que nos libre de la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? De la gran tribulación, a donde no nos debemos de quedar. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó, de quien habla de Jesús, de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Entonces, la iglesia no estará en la gran tribulación. Amén. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta parte. Y si vemos ahí en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8, dice la palabra de Dios, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién? Satanás, Lucifer, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora pues, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. La palabra de Dios dice que ese hombre inicuo, Satanás, Lucifer, no se manifestará, no hará el pacto con Israel, hasta en tanto venga la apostasía. La apostasía está en todo su esplendor, como ya lo manifestamos, la gente pecando,
la gente que conoce de Dios dándole la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque se les hace que tarda su venida. Amén. Y mucha gente se está yendo de las iglesias. Las iglesias se están convirtiendo en lugares de Satanás, donde no se glorifica a Dios, donde se le honra y se le exalta a Satanás con las obras que ahí se llevan a cabo. Eso se llama apostasía. Todo aquel que conoce la palabra de Dios y le da la espalda. Eso está pasando ya el día de hoy. Y lo otro que dice, porque hay a él quien lo detiene. Amén. Cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, no estéis tristes, porque les mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés, que inicia el proceso para los gentiles y que está por concluir ya. Amén. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando venga a recoger su iglesia, se va de este mundo, hasta que Él venga nuevamente a tratar con Israel. Entonces, si hoy nosotros, estando el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros, no alcanzamos la salvación, no hay arrepentimiento en el hombre, porque la maldad está crecida. ¿Ustedes creen que alcanzaremos salvación en la gran tribulación cuando venga terror, cuando venga destrucción a este mundo, como nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá jamás? Amén. Entonces, ¿ustedes creen que ahí cuando venga la marca de la bestia, cuando vengan todas esas cosas, alcanzaremos salvación? Tal vez algunos. Pero hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar si queremos ir a la vida eterna, juntarnos con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Amén. Para que vayamos con Él a la vida eterna. Amén. De verdad, el tiempo concluye. El tiempo de tomar una decisión es ahora. Es necesario, de verdad, que tomemos las cosas con seriedad. ¿De verdad quieres ser salvo? No estoy exagerando. No estoy mintiendo. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. La venida de Dios está a las puertas. Y el rapto es eminente en cualquier momento. ¿Quieres realmente ir a la salvación? ¿Quieres que tu familia, tus hijos, tus nietos, tú vayan a la salvación? Dejemos el pecado. Apartémonos de las cosas del mundo. Glorifiquemos y exaltemos a Dios. Amén. No hay otra salida. Esa es la única salida. Y vamos a ir a Joel 2:30 al 32 para concluir. Amén. Dice la palabra de Dios en Joel 2:30 al 32. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual él habrá de llamar. Aquí está hablando ya cuando él venga a la tierra, pero está hablando que habrá salvación para Israel. No para la iglesia, no para los gentiles. Para ese tiempo la iglesia ya no está en el mundo. La iglesia, todos los que creyeron en Dios, porque nosotros somos la iglesia, no el templo hecho de piedras. No, cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. Y como las 10 vírgenes, 5 fueron insensatas, más 5 fueron sensatas y entraron con su Señor, pero otras, en lo que fueron a buscar aceite, ya no alcanzaron a llegar. Y así muchos cristianos, los que hoy están alabando a Dios en las iglesias, supuestamente, que no hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios, se quedarán. Porque la venida de Dios, el levantamiento de la iglesia, está a que pase en cualquier momento. Y aquí esta palabra nos está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia, ya no menciona a los gentiles. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente en el cual él habrá llamado. Amén. Y si vimos en Romanos 11:27, que dice la palabra de Dios, que no tratará con Israel hasta que haya concluido el tiempo de los gentiles. Aquí ya está hablando la palabra de Dios de el tiempo de la gran tribulación cuando Él venga. Dice que la luna se oscurecerá y pasarán todas esas cosas terribles. Dice, y que habrá salvación en Jerusalén. Amén. En Israel. Todos aquellos que invoquen su nombre. Y cuando lo vean venir, van a decir, si era realmente, Jesús era Dios. Amén. Porque ellos no creyeron en Jesús y ellos siguen esperando su Mesías. Ese Mesías que no se ha presentado todavía, porque dice la palabra de Dios, hay quien lo detenga. Cuando venga el rapto, el Espíritu de Dios se va y entonces se presenta ese hombre de pecado, Lucifer, el que va a venir a traer paz al mundo y prosperidad por 3 años y medio. Y después se rompe el pacto con Israel y vendrá destrucción al mundo. Horrible, terrible. Dice que la gente deseará morir y no morirá. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de que nosotros tomemos una decisión. Yo te invito, de verdad, en el amor de Cristo, a que escudriñes la Biblia, a que la leas, a que te des un tiempo. Todo el tiempo que te sobre, dedícaselo a conocer la palabra de Dios. Apartémonos del pecado, apartémonos de la maldad. Démosle la honra y la gloria al que vive. Vayámonos en el rapto, porque lo que sigue después será terrible, será horrible, y te lamentarás no haber escuchado la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.